Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Y ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra de Dios como expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Y también estamos muy agradecidos en recibir todas sus preguntas bíblicas que en cuanto a nosotros estamos recibiendo diariamente a través de nuestro número de WhatsApp, el chat de WhatsApp. Permíteme compartir ese número para el beneficio de nuestra audiencia. El número es 1-310-804-7733. Repito, el número es 1-310-804-7733. Ahí pueden mandar un texto y enviar sus preguntas, y ese número es gratis por toda parte del mundo. No te cobran ni un centavo para enviar esa comunicación, y nosotros estamos respondiendo, y con ello yo estoy respondiendo a todas las preguntas personalmente. ¿Por qué? Porque es un privilegio responder a nuestra audiencia. También permíteme extenderle cordialmente una invitación para asistir a la iglesia Cristiana de Gracia, aquí en Cusco, en la ciudad de Cusco, en Perú. Escuche bien, para todos los que están en esa zona, la iglesia Cristiana de Gracia está ubicada en la zona de Huanchac, específicamente en la esquina de Garcilaso con la parte de Huanacapa abajo, la parte baja de Huanacapa, y luego está el edificio, está 305 en Huanacapa, quinto piso. Hay un ascensor, gloria a Dios por los ascensores, y ahí tienen los cultos cada domingo a las 9 de la mañana, la escuela dominical, y luego a las 10:30 precisamente comienza el culto principal con el pastor Ángel Puente de la Vega. Ahí con nuestro pastor, ahí está, y él está también enseñando la palabra expositivamente, y la iglesia, los hermanos están con los brazos abiertos para recibirlos, para que ustedes puedan entrar en el compañerismo juntamente con ellos, y también en el compañerismo de la palabra del Señor. Y para aquellos que están con nosotros aquí en los Estados Unidos, específicamente en Carolina del Sur, el estado de Carolina del Sur, nosotros estamos ubicados ¿dónde? En la ciudad de Aiken, Carolina del Sur, y estamos localizados, la iglesia está en 250 Town Creek Road, y ahí estamos nosotros cada domingo a las 8 de la mañana. Tenemos el culto en español, a las 10 de la mañana tenemos el culto en inglés, y ahí estamos también con los brazos abiertos para recibirlo, para que usted pueda entrar en el compañerismo de la palabra del Señor. Muy bien. Y manténgase en comunicación con nosotros a través de ese número que acabo de compartir, pero lo voy a compartir una vez más. El número es 1-310-804-7733, 1-310-804-7733. Ahí pueden enviar todas sus preguntas bíblicas o hacer sus pedidos, y también pedir la información cómo llegar a ambas iglesias, y con gusto es nuestro privilegio de mandarle la información. Vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Romanos capítulo 4, donde nosotros estamos estudiando específicamente el versículo 1 al 8. El versículo 1 al 8, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, y ahora quiero que vaya conmigo, por favor, y vamos a continuar con nuestro estudio aquí en la palabra del Señor, con la Biblia cristiana y la Biblia católica. ¿Por qué? Porque es importante siempre mantener nuestra audiencia unida, caminando en la misma dirección, con el mismo propósito, y con al mismo tiempo sobre la palabra del Señor. Y ahora te recuerda que estuvimos hablando la última vez, y es aquí donde entraron más preguntas de parte de nuestra audiencia. Vamos a continuar con nuestro estudio y respondiendo a esas preguntas igualmente. Pero en Romanos capítulo 4, en los primeros 8 versículos, escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Primeramente en la versión cristiana dice: estoy en Hechos, yo creo llegar a Romanos capítulo 4. En Romanos capítulo 4, mire bien lo que dice la palabra del Señor. Dice: ¿Qué diremos entonces? ¿Qué halló Abraham? Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda.
Mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurados el hombre cuyo pecado es el Señor no tomará en cuenta. Qué tremenda. Ese hombre es dichoso cuando Dios ya no cuenta tu pecado contra tu persona. En la versión católica lo dice de esta forma, y dice aquí, versículo 1 al 8, en Romanos capítulo 4 dice, ¿y qué diremos del caso de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera obtenido la salvación por sus obras, tendría razón para presumir, pero no sucedió así ante Dios. Pues ya lo dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y eso le fue tenido en cuenta para obtener la salvación. Es sabido que al que trabaja no se le cuenta el jornal como un favor, sino como que una deuda. Por eso, al que no se apoya en sus obras, es decir, al que ha puesto su fe en un Dios que salva al impío, esa fe le será tenida en cuenta para obtener la salvación. Del mismo modo, David llama dichoso al hombre a quien Dios concede la salvación independientemente de las obras. Dichosos aquellos a quienes Dios ha perdonado sus maldades, aquellos cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no tiene en cuenta su pecado. Dichoso, dichoso, dichoso. Digo eso porque la verdad es que, mira, si Dios no toma tus pecados en cuenta, tú estás perdonado. Estás perdonado. El problema es que Dios siempre toma en cuenta tus pecados, ¿ves? Conforme a la palabra de Dios para aquellos que no han sido perdonados, aquellos que no se han arrepentido. Y ahí está el problema grande, grande, grande de toda la humanidad. Y ese es el problema más grande que tenemos. Ahora, la última vez que estuvimos juntos, estuvimos hablando sobre cómo es que Dios creó a los judíos. Y te recuerdo que esa fue la pregunta. Y estuvimos respondiendo y mostrando, ¿ves? Cómo es que llega el pueblo de los judíos, ¿no? Que fue creado de la raza humana, ¿no? Y también Abraham fue un hombre de fe. Y su fe se convirtió en salvación. No por sus obras, no por las cosas que él había hecho. Ahora, y te dije que había varias cosas aquí. Primeramente, la última vez, permíteme repetir 2 puntos en particular antes de llegar al tercer punto. Y yo le dije en la última vez, note varias cosas. Uno, Abraham y su simiente. Abraham y su simiente, singular, no plural, su simiente fueron los únicos a los cuales Dios dio las promesas. Eso se afirma enfáticamente en Romanos capítulo 4, del versículo 13 al 25, en Gálatas capítulo 3, que estuvimos hablando de eso, del versículo 6 al 16, y luego yo dije el segundo punto. El segundo punto es, solamente una promesa fue dada a Abraham. Una promesa. Si él pudiera creer, Dios iba a derramar bendición sobre él y el nuevo pueblo que él estaba realizando. Y estuvimos hablando de eso en detalles. Ahora llegamos a la tercera parte y es aquí donde comenzamos a responder a varias preguntas, ¿no? que es importante. Ahora, escuche bien. La gente dice, sí, yo entiendo, yo tengo que creer. Sí, yo entiendo, yo necesito fe. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obviamente, si haces la pregunta, sí, yo entiendo, que es lo que yo tengo que creer, sí, yo entiendo que yo necesito fe, y luego tú le vienes a añadir la pregunta, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, esto es una contradicción. Una cosa está anulando la otra cosa. Ahora, la fe, el creer, es sencillo, esto no es complicado. Pero, como le he dicho muchas veces en el pasado, el hombre le encanta complicar las cosas. Él está enamorado con las complicaciones del mundo y luego se queja de las complicaciones del mundo. Este es el problema, la ironía del hombre, ¿no? Que ahora tenemos que regresar porque aquí donde entró más preguntas después de nuestra última sesión donde estuvimos juntos estudiando la palabra del Señor. Y nota que este tercer punto es donde yo quiero llegar precisamente. El punto número 3. A Abraham se le agregó una sola condición. A Abraham se le agregó una sola condición
Abraham tenía que creer a Dios. Ningún tipo de obras tenía parte en esto. Tenía que creer en Dios. Ahora, ¿qué es lo que tiene que creer? Ahora, esa es una mejor pregunta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Ves? Esa pregunta no tiene sentido. ¿Qué es lo que tú tienes que creer? Ahora, a ver si podemos unir. Aquí hay una, como digo, hay una sutileza, una sutileza bien fina aquí. Mira bien. Abraham tenía que creer que Dios, que lo que él dijo lo iba a hacer. Punto. Ahora, Dios no estaba obligado a explicarle cómo lo iba a hacer y cuándo lo iba a hacer. Simplemente tenía que creer que Dios sí lo iba a hacer. Punto. Nada más. Es igual con nosotros. Igualito con nosotros. Pero ¿por qué nos cuesta tanto a creer? Se utiliza la palabra tú necesitas fe. Eso es una palabra que no tiene sentido para muchas personas. Pero si digo, tú tienes que creer, que es la misma palabra, ahora yo entiendo. ¿Creer en qué? ¿Qué es lo que yo debo creer? Ahora, creer, y lo voy a repetir. Creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Cristo no es su apellido, Cristo es su título. Y su título representa lo que él va a hacer. Cristo, su título, Mesías, su título, representa que él iba a ser que el Redentor, el sacrificio, el que iba a la cruz a morir por los pecados de aquellos que no merecían. Y sepa algo, nadie merece. Nadie, ninguno de nosotros merecemos que nuestros pecados sean perdonados. Ninguno de nosotros. Pero Cristo determinó que Él iba a morir por los pecados del hombre para que ellos pudieran recibir que el perdón de sus pecados, evitar las puertas del infierno. Bien sencillo, ¿no? Una vez más, el hombre le encanta complicar las cosas cuando no necesitan ser complicadas, pero así es el hombre. Ahora, Dios le habló a Abraham y Abraham tenía que creer que su descendencia va a ser como las estrellas del cielo. A ver, ¿se la puede contar? Imposible. O como la arena de la playa, de la tierra, cuentan las arenas, cada una. Era imposible. En otra palabra, él dijo, yo te voy a bendecir abundantemente y sus simientes, plural, sus descendientes, plural, ¿me entiendes? Y va a ser multiplicado por millones y millones y millones y millones. Ahora, la promesa le agregó a una sola condición a Abraham. Tenía que creer. Yo no entiendo, pero yo voy a creer. La cuarta cosa es esto. Abraham, mira esto, escuche bien, creyó. Punto número 4. Abraham creyó a Dios. ¡Qué tremenda, qué milagro! Abraham creyó a Dios. ¿Cuánta gente hoy día le cuesta a creer a Dios? Sí, yo sé que es Dios, pero ¿cómo? Mira, el hombre siente que él le puede obligar a Dios, que Dios le tiene que explicar las cosas antes que él puede creer. No tiene sentido. No tiene sentido. Mira, permítame mostrarle bíblicamente, no religiosamente, pero bíblicamente. Mira, Abraham creyó a Dios. Así es con nosotros hoy día. Permíteme, abre su Biblia en Génesis capítulo 12. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 12, por favor. Génesis capítulo 12. Y la razón por que nosotros no tomamos no tomamos prisa en enseñar la palabra es porque mira, el analfabetismo bíblico es bien alto hoy día. Muy poca gente lee en la Biblia. Mira, todo el mundo te dice, sí, yo creo en la Biblia. ¿Qué has leído? Nada. ¿Qué te puedo decir? Alguien está mintiendo aquí. Pero mira bien, en Génesis capítulo 12, antes de 13, después de 11, mira lo que dice versículo 4 y 5. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arad. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot a su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y las personas que había adquirido en Harán,
Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Ahora, te recuerda que Dios le dijo, sale de su tierra, abandona tu familia, deja todo aquí en Ur de Caldeos, que es donde él está viviendo, y vete a la tierra de Harán, ¿no? Y salga de Harán, ¿no? Y vete a la tierra que es la tierra prometida de Canaán, lo que tú y yo conocemos como Israel. Y Abraham creyó, sin saber en qué dirección caminar, sin saber nada. Sí, y lo hizo, él se fue. En la versión católica lo dice de esta forma, dice en versículo 4 y 5, Génesis capítulo 12, dice, partió Abraham como se le había dicho el Señor, y Lot se fue con él. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Aram, y tomó consigo a su mujer Sarai y su sobrino Lot con todos sus bienes y los esclavos que tenía en Aram, y pusieron en camino hacia la tierra de Canaán cuando llegaron. Wow, qué milagro. Dice la misma cosa, ¿no? Él creyó. Bueno, pero hermano Eddie, pastor, ¿por qué tú sigues repitiendo las cosas tan sencillas? Porque somos testarudos, tercos, cabezones. Imagínate si Dios te llama a ti y te dice, hey, Juancito, mira Juana, ven acá. Abandona tu casa, tu familia, todo lo que tú tienes aquí en tu ciudad, y vete a tal lugar. ¿Cuándo? En este momento, hazlo. Y tú dices, sí, me voy. O, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Qué hago con esto? ¿A quién hablo? ¿Ve? Tú no estás creyendo, tú estás cuestionando. Mire bien. Regresamos a Romanos capítulo 4. Mira lo que dice en versículo 3. Romanos capítulo 4. Estamos hablando sobre, la única cosa que estamos haciendo aquí es hablando sobre este concepto de creer. Ahora, en Romanos capítulo 4, escuche bien lo que dice la palabra del Señor aquí en versículo 3. Y dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En la católica dice, pues ya lo dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y eso fue tenido en cuenta para obtener la salvación. Él, creo, no entiendo, no comprendo el cómo, ni siquiera el cuándo, pero yo creo. El momento que Abraham creyó, y detrás de este concepto de creer es obedeció. El creer y el obedecer van juntos, están vinculados. El creer y el obedecer están vinculados. No es el creer y entender. No es el creer y saber el cuánto. No es el creer y saber el cómo. No. Es creer y actuar. Así es, sencillo. Y hoy día, la mayor parte de la audiencia que está sintonizando en este momento en la radio, en la televisión, en las redes sociales, están sí, pero. Es que sí, pero no existe. Es creer. Dios le dio a Abraham y Abraham creyó. Obedeció. Punto. Ahora, a través de eso, ¿sabe lo que él hizo? Obedeció. Mira lo que dice aquí en ese mismo capítulo, Romanos capítulo 4. Baje hasta el versículo 11. Romanos capítulo 4, versículo 11. Después de 10, antes de 12. Mira lo que dice, comenzando en versículo 11, y vamos a leer del versículo 11 hasta el versículo 22. Ahora, noten la sutileza de cómo cree Abraham. Hizo lo que Dios le dijo, sin cuestionar. Mira lo que dice. Versículo 11 de Romanos capítulo 4 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso,
para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe se les sea contada por justicia. ¡Wow! Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Por qué? Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa se afirme para toda su descendencia, no solamente para las que de la ley, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe. Abraham, la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como escrito está, te puesto por padre de mucha gente delante de Dios, y quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Así es, llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es lo que hace Dios, ese es el trabajo que Dios hace. Nosotros no lo podemos hacer, pues Dios sí. Versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a los que se le había dicho, así será tu descendencia. Ahora, mire bien, él creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó ¿cómo? Sin evidencia. No tengo ninguna evidencia. Yo voy a ser padre de quién. Tengo 75 años de edad. Mi esposa me sigue por 10 años. Ella tiene 65 ya para esta etapa. ¿Y vamos a ser padres de qué? De muchedumbre. Él simplemente, él tenía esperanza contra esperanza. Otra palabra, esperanza contra ninguna evidencia. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe. Abraham no se debilitó en la fe, considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años ahora. Todavía. Y la esterilidad de la matriz de Sara. Ahora, 25 años pasan y todavía no tiene hijos. Y él dijo, yo estoy casi muerto, tengo 100 años. Pero versículo 20 dice, estas dos palabras me encantan. En versículo 20 dice, tampoco dudó. Wow. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe se fue contada por justicia. ¿Cuándo va a pasar esto? Oye Dios, me hablaste cuando yo tenga 75 años, ahora voy a cumplir 100 años, y él simplemente creyó. No tenía que entender el cuándo, ni siquiera el cómo. En la versión católica lo dice así. Dice, fue después cuando recibió la circuncisión como una señal, como una garantía de que ya antes de estar circuncidado poseía la salvación que se obtiene por la fe. De este modo se ha convertido en padre de todos los creyentes que no están circuncidados, para que también a ellos que se han concedido la salvación. Asimismo se ha convertido en padre de los circuncidados que no se contentan con cierto, que no se contentan con serlo, sino que siguen los pasos de la fe. Antes de circuncidarse tenía ya nuestro padre Abraham. Note bien, cuando Dios prometió a Abraham y a su descendencia que heredaran el mundo, no vinculó la promesa a la ley, sino la fuerza salvadora de la fe. Ahora bien, si los herederos le fueron en virtud de la ley, entonces la fe resultará ineficaz y vana la promesa. Toda ley trae consigo su sanación, pero donde no hay la ley tampoco, pues mire bien, pues puede haber incumplimiento de la ley. Por eso la herencia depende de la fe, es puro don, de modo que la promesa se mantenga segura para toda la descendencia de Abraham, descendencia que no es solo la que procede de la ley, sino también la que procede de la fe. Abraham, él es el padre de todos.
como dice la Escritura, te he constituido padre de muchos pueblos, y lo es ante Dios, en quien creyó a Dios, que da vida a los muertos y llama a la existencia a los que no existen. Abraham creyó contra toda esperanza y sería padre, me encanta, y sería padre ¿de qué? Sería padre, wow, de muchos pueblos, según le había sido prometido. Y tampoco dudó por falta de fe ante la promesa de Dios. El contrario, se afianzó en su fe, dando gloria a Dios. Mira, tú tienes que entender algo. Todo el mundo que le siguió a Abraham creyeron lo que Abraham le había dicho. Porque él dijo, yo creo en Dios, ellos creyeron en él y creyeron en Dios. Él se salvó y una muchedumbre se salvó. Es igual. Nada ha cambiado hoy día. Nada. Mira. En el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 3, versículo 6. Gálatas capítulo 3, versículo 6 dice así, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El momento que él creyó, y la versión católica lo dice de una forma más clara todavía. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 3, versículo 6. Vamos ahí. Gálatas capítulo 3, versículo 6 dice así. Dice, ahí tienen el ejemplo de Abraham. Creyó a Dios y se le tuvo en cuenta para obtener la salvación. Mira lo que dice. En la versión cristiana dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Como tú y yo no hablamos así hoy día, la versión católica lo habla en un español más sencillo y dice, creyó a Dios y le obtuvo y se le tuvo en cuenta para obtener la salvación. Abraham creyó, yo te creo, y fue salvo. Es igual hoy día. Nada cambia. Escuche bien, nada cambia. En el libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 11, versículo 8, escuche bien. Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que se había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Bueno, esto dice, no lo creo. No lo creo. Bueno, vamos a ver, en la versión católica lo dice así en versículo 8. Y dice, y por la fe Abraham, obediente a la llamada divina, salió hacia una tierra que iba a recibir en posesión y salió sin saber a dónde iba. Vete a Canaán. ¿Y dónde está Canaán? Vete. Y le dijo, vete por esta dirección. Mira, si tú lees la historia en detalle, vete por aquí, por aquí, por aquí, por ahí, sin saber dónde él iba. Y lo hizo. Lo hizo. Nosotros que tenemos hoy día el derramamiento del bendito Espíritu Santo, tenemos la palabra en la mano y todavía nos cuesta. No, cuesta porque somos cabezones, testarrudos. Y nos cuesta. ¿Por qué? Aquí está el quinto punto. ¿Y sabe lo que estoy haciendo aquí? Estoy respondiendo a sus preguntas. El quinto punto es esto. Abraham fue tenido por justo porque creyó a Dios. Abraham fue tenido por justo porque creyó a Dios, ¿no? Dios no le atribuyó justicia por lo que era ni por lo que había hecho, sino simplemente creyó a Dios y así Dios lo contó por justicia. Pero hermano Eli, ¿por qué estás invirtiendo tanto tiempo sobre esto? Porque somos tercos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que creer? Pero
Ok, voy a creer, pues no siento nada. Creer no significa que tú tienes que sentir algo. Creo, pero no entiendo. Creer no significa que tú tienes que entender. Dios dijo, créeme. Sí, Dios, pero no tengo evidencia. No puedo tocar esto. No lo puedo saborear. No lo puedo oler. No lo puedo oír. No lo puedo tocar. Creer es creer. Creer. Mira. Te recuerda ya. Es creer Dios. Y luego, después de creer, no solamente es creer Dios, pero luego actuar como si tú has creído en Él. El creer no es solamente un asentimiento mental. Sí, entiendo. Yo creo. Es ahora dirigir tu vida, dirigir tu camino en la dirección de su creencia. A pesar que no tiene los detalles, a pesar que todavía no entiendes muchas cosas. Y la cosa más difícil para la gente es creer, Dios me ha perdonado. Bueno, y la persona dice, es que tú no me entiendes, tú no me conoces, tú no conoces los pecados que yo he hecho. Yo no quiero conocer los pecados que tú has hecho. Tú tienes que arrepentirse delante de Dios, perdóname. Y tú estás esperando y esperando. Yo tengo que sentir algo. Y Dios dice, perdonado. Pero siento igual. Nada ha cambiado. ¿Ves? Tú estás buscando algo para afirmar. Tú estás buscando algo para confirmar que su creencia es válida. El problema es que eso no existe. Es simplemente creer. A pesar que yo no siento nada. Y Dios dice, y Dios sabe si tú crees o no. Dice, pero no siento nada. No vas a sentir nada. Nada. Te recuerdo ya en Romanos capítulo 4. Regrese conmigo, versículo 3. Romanos capítulo 4, versículo 3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Tú te recuerdas, en la versión católica lo dice de esta forma, le dice así, y le dice, y creyó Abraham a Dios y eso le fue tenido en cuenta para obtener la salvación. Versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como es gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree que en aquel que justifica al impío, su fe se le contada por justicia. En la versión católica, versículo 4 y 5, lo dice así, dice, es sabido al que trabaja no se le cuenta el jornal como un favor, sino como una deuda. Por eso, al que no se apoya en sus obras, es decir, al que ha puesto su fe en un Dios que salva al impío, esa fe le será tenida en cuenta para obtener la salvación. Mira, una de las preguntas que entró fue esta. Y me llamó mucho la atención y buenísima pregunta. Buenísima pregunta. Mira. Y esta fue la pregunta. Dice, ¿el arrepentir no es una obra? No. El arrepentir es tú usando tu propia fe. Me arrepiento. Ya voy a abandonar ese pecado. No sé cómo, no sé cuánto, no sé cómo me puedo mantener sin el pecado, pero me arrepiento, Señor. Ahora, Señor, ayúdame. Eso no es una obra. Señor, ayúdame. Y se arrepiente. Le da, mira, el hombre, aquí está su pecado, y él le da la espalda, se arrepiente, yo me arrepiento de este pecado, de todos mis pecados, le da la espalda
al pecado y ahora se voltea ¿a quién? A Dios. Dios, perdóname, y Dios, yo me someto debajo de la autoridad de tu persona y tu palabra, a pesar que no entiendo muchas cosas. Y Dios se fija, perdonar. Pero tú quieres ir a comprar una velita, dar una ofrendita. Dios es luz. Dios no necesita, escuche bien, Dios es luz. Dios no necesita una vela. Dios no necesita una ofrenda. Él te perdona. Tan sencillo. Sí, pero no. Tan sencillo. Tan sencillo. Ahora regrese conmigo en Romanos capítulo 4. Mira lo que dice en versículo 9. Versículo 9. Dice, es pues esta bienaventurada. Dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, en otra palabra, para los judíos, o también para los de la incircuncisión, nosotros que no somos judíos, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo? Versículo 10, ¿cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como la sella de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Por qué? Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ahora, en la visión católica, él lo dice así. Mire bien, lo dice así en versículo 9, él dice, ¿a quién se le aplica esta bienaventuranza? ¿A quién? Simplemente el creer. Dice, ¿solo a los que están circuncidados o también a los que no lo están? ¿Solo a los judíos? No. Dice, hemos dicho que la fe le fue tenida en cuenta a Abraham para obtener la salvación. ¿Pero cuándo? Mire la pregunta, ¿pero cuándo? ¿Y ya circuncidado o antes de serlo? ¿Necesito hacer una obra o después de la obra? Es lo que dice. Sin duda que no después, sino antes. Fue después cuando recibió la circuncisión como una señal, como una garantía de que ya antes de estar circuncidado poseía la salvación que se obtiene por la fe. Mira, Abraham hizo las buenas obras, hizo las buenas cosas, no para obtener la salvación, porque ya obtuvo la salvación, ¿cómo? A través de creer en Dios. Pero como resultado de la salvación, ahora estaba haciendo las buenas obras. No antes, pero después. Y dice, de este modo se ha convertido en padre de todos los creyentes que no están circuncidados, para que también a ellos les sea considerada la salvación. Asimismo, se ha convertido un padre de los circuncidados que no se contentan con serlos. Y dice, sino que siguen los pasos de la fe antes de circuncidarse, tenía ya nuestro padre Abraham. Mira, tú tienes que tomar una decisión aquí. Señor, tú sabes, tú conoces toda esa gente que están tratando de ganarse el favor de Dios. Mira, si yo hago así, y así, Dios me va a perdonar y yo puedo anular. Mira, si yo hago 10 obras buenas y yo puedo anular las 2 obras malas que yo he hecho. No, así no funciona. Es creer. Y el hombre dice, es que no puedo, tengo que hacer algo. Sí, ¿sabes lo que tú tienes que hacer? Creer. Hola, es creer. Pero creer no es nada. Creer. Pero no entiendo. Exacto.
Yo quiero entender, sí, pero no puedo entender. Sí, así es. Así es. Yo sé que tú quieres entender, pero no puedes entender. Yo entiendo, pero tú tienes que creer. Tú tienes que creer. Mira, ¿cuál es la prueba que Abraham realmente creyó? Me encantó esa pregunta de parte de nuestra audiencia. ¿Cuál es la prueba que Abraham realmente creyó? Y dije, wow, a mí me encanta esta audiencia. ¿Me entiendes? Wow, está leyendo. Mira lo que dice. Y esto llega precisamente al punto número 6. Y lo estaba pensando, déjame escribirlo. Déjame escribirlo de una forma más precisa. Porque la pregunta es, ¿cuál es la prueba que Abraham creyó? Yo me quedé meditando en esa pregunta. Ok. So, escuche la respuesta que yo le mandé por escrito a WhatsApp a la persona que me hizo la pregunta. Dice, la prueba de que Abraham realmente creyó a Dios es que hizo lo que Dios le dijo. La fe presidió a su obediencia, creyó a Dios y luego obedeció a Dios. Si no lo hubiera querido a Dios, no habría salido de su hogar ni de su ejemplo. No habría dejado su ambiente familiar, las relaciones significativas ni los compromisos personales. El hecho de que hizo lo que Dios le había pedido era evidencia de que creyó a la promesa de Dios. Ahí. Mira, creer tiene que ser antes de obedecer. La palabra no requiere, no demanda que tú tienes que entender antes de creer. Ahora, otra pregunta. ¿Quién es el que recibe las promesas de Dios? Me encantó esa pregunta. ¿Quién es el que recibe? Bueno, permíteme convertir ese en punto número 7. Sencillo. Es una oración bien pequeña y sencilla, pero picosa. Punto número 7. El hombre que cree a Dios es el que recibe las promesas de Dios. Sencillo. Sencillo. Esto no es complicado. El que cree es el que recibe las promesas. Ese es, mira. En Romanos capítulo 4, versículo 5 dice, mas el que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En la versión católica lo dice así, en versículo 5. Dice, por eso, al que no se apoya en sus obras, es decir, al que ha puesto su fe en un Dios que salva al impío, esa fe se le sería tenida en cuenta para obtener la salvación. Es creer. Es creer. Este es el problema. Tú no quieres creer. Tú quieres entender primeramente. Tú quieres que alguien te lo explique primeramente. Ahora, mira. Déjame hacer una pregunta. ¿Qué parte? Escuche bien. ¿Qué parte de arrepiente de tus pecados que tú no entiendes? ¿Qué parte arrepiéntate de tus pecados que tú no entiendes? ¿Qué parte cree Dios que tú no entiendes? Seguro que sí que tú entiendes. Tu problema no es entender. Tu problema es que tú rechazas esa verdad. El hombre tiene que creer o rechazar. Pero tú no puedes cambiar lo que dice la palabra de Dios. Y la verdad es que la mayor parte rechazan lo que Él dice. No porque no son inteligentes ellos entienden. Pero están más enamorados con sus propios pecados. Están más enamorados con sus pecados que a Dios. Así está la cosa. Yo entiendo que una persona comienza con, pero no entiendo. No. No es entender. Ahora, el día de ayer estaba hablando me encantó. Estaba hablando con una señora que me reconoció entrando en la tienda. Y me dijo, ¿usted es pastor allá en Tancre? Sí, soy. ¿Cómo usted sabe? Bueno, es que
vi su foto y el anuncio, que es uno de los pastores allá en Tancred, a través de los anuncios en Facebook. Y dije, ok, bien. Y dice, bueno, mucho gusto conocerla. Y estábamos hablando. Y ella me dijo, bueno, yo estoy luchando con mi salvación, yo estoy luchando con creer en Dios. Y me dice, ¿pero por qué? Bueno, yo dije, bueno, señora, yo no sé por qué tú estás luchando, pero si me permite, porque tú me estás haciendo la pregunta a mí, si me permite, echamos un lado, porque tú sabes, estamos en la tienda, una tienda bien grande, un supermercado, la gente está pasando son con sus carritas, echamos un lado, por favor. Y si usted quiere una respuesta, sí. Esto requiere un diálogo. ¿Tú entiendes? Sí. Okay. Para responder a tu pregunta, señora, tú me estás preguntando ¿por qué tú no puedes creer que Dios te perdona? ¿Esa es la pregunta? Sí. Bueno, señora, una pregunta. ¿Usted se ha arrepentido de sus pecados? Bueno, yo intento. No, eso no fue la pregunta. La pregunta es si tú estás intentando de arrepentirse. La pregunta es si te has arrepentido, sí o no. Bueno, es que me cuesta. ¿Por qué tú crees que te cuesta? No sé. No, señora, tú sabes por qué. Ay, pero pastor, eres demasiado directo. Sí soy. Porque tú me estás diciendo que tú no entiendes por qué te cuesta. Sí, ¿por qué? Bueno, señora, es que tú amas tu pecado más que tú amas a Dios. Esa es la razón por qué. Ahora, tú no quieres confesar eso, tú no quieres admitir eso, pero la verdad es que tú amas tu pecado más que a qué, más que a Dios. Este es el problema que tú tienes. Este es el problema grande que tú tienes. Ahora, porque tú amas a tu pecado más, tú rechazas lo que dice Dios, porque tu pecado te agrada y luego tú justificas tu pecado. Eso es lo que está pasando en tu vida. Me quedo mirando y digo, ay, pero eso es demasiado ofensivo para hablarme así directo. Señora, usted me hizo la pregunta a mí, usted me saludó a mí con la intención, el propósito de hablar conmigo, ¿sí o no? Sí. Yo no te estoy faltando respeto, señora. Y la cosa es que en la tienda habíamos bajado la voz. Y mira, señora, es que tú rechazas lo que dice Dios, porque tu pecado te agrada más. Hasta que tú sueltas ese pecado y te arrepientes de ella y abrazas a Dios, tú no crees. Es que mira, señora, tú no crees como Abraham. Abraham simplemente creyó sin entender. Sí, es cierto, es que sí. Bueno, la cosa es que ahora yo no le pregunté cuál era su pecado, ni quería saber. Yo ni quería saber qué era su pecado. Yo no quería saber nada. Arrepiente de ella. Mira, la Biblia dice en Gálatas capítulo 3, en versículos 6 y 7. Gálatas capítulo 3, 6 y 7 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así creyó Abraham a Dios y le fue obtenida la salvación. Versículo 7. Saber por tanto a los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Los verdaderos hijos de Abraham son los que creen en Dios, cualquier persona de cualquier nacionalidad. En realidad la promesa de Dios es que una nación se originaría, ¿ves?, en Abraham, y en su simiente era la promesa de una nación eterna, ¿no? Esta nación eterna iba a ser de otro mundo, en otra dimensión del ser, la dimensión espiritual, una dimensión tan real como la dimensión física, pero debe tener una distinción. Cada ciudadano debe ser un creyente, uno que cree en Dios y su palabra. Esto es exactamente lo que dice el pasaje, ¿no? Mira, Dios, señora, tú tienes que tomar la decisión. ¿Y cuántos me están escuchando? ¿Cuántos están sintonizando? Y tú sigue, sí, pero,
Sí, pero, y el problema es esto, que el tú sí, pero se convirtió en un perro y ahora te va a